No quiero, primero gracias por la invitación, Irene, no quiero dejar pasar que también esto es un acontecimiento porque estamos lanzando la revista de Derecho de Salud de Microjuris, ¿no? Que vamos ahí a tener también información importante y desde ya están todos los colegas invitados que si quieren hacer alguna clase de aporte, alguna jurisprudencia, comentar un caso, alguna inquietud, algo que vienen estudiando y les parece que va a ser novedoso, que pueda ayudar a los colegas desde ya nos escriben y invitados a participar. Luego, un poco para entrar en este tema, nosotros lo venimos hablando mucho de puertas para adentro de Amparando, porque tenemos muchas consultas con referencia a esto. ¿Por qué nosotros elegimos los problemas que vienen con referencia a discapacidad? Porque creo que es el sector donde más ruido está haciendo esta reforma por el simple hecho de que muchas prepagas tenían un trabajo burocrático administrativo que se desarrollaba con las obras sociales. Toda la cuestión de presentaciones de papeles, de autorizaciones de prestaciones, el pago a prestadores en cuestiones de discapacidad, lo venían desarrollando muchas obras sociales asociadas a las prepagas, cumplían ese rol de tercerización, pero cumplían también ese rol de administradoras o funcionaban como una recolección de documentación para después llevar adelante las prestaciones. Bueno, ahí empezaron muchos de los ruidos por la época en que se desarrolló esta o la época que salió esta resolución, que fue después de fin de año. Entonces, para los colegas que trabajan en temas de discapacidad y para los que no trabajan en estos temas, una fecha muy sensible para las familias que tienen prestaciones en discapacidad es fin de año y los primeros días del mes. ¿Por qué? Porque son en esos meses donde se presentan todas las carpetas de renovación de prestaciones y en los meses posteriores del año, enero y febrero, se buscan las autorizaciones. Es el momento donde se reciben las autorizaciones para trabajar, generalmente en el año o semestralmente, dependiendo qué obra social o qué prepaga sea. Entonces muchas familias empezaron a hacer todos esos trámites y quedaron en el medio del mar, con la resolución en el medio, con prestaciones, con pedidos presentados en la obra social y no sabían si tenían que autorizar, si les iba a autorizar la prepaga o si lo iba a autorizar la obra social. Muchas con autorizaciones de la obra social, pero que la obra social le decía, bueno, ahora nosotros ya no trabajamos más, anda a consultar a la prepaga. Y la prepaga le decía, no, 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 anda para allá. Y de allá lo mandaban de vuelta para acá y las autorizaciones no aparecen. Todavía hay muchas que no aparecen, hay muchas que se están resolviendo, pero ese es el mayor inconveniente. Y después, bueno, la figura que trae que esto lo trabaja muy bien Nico y después lo vamos a dejar que lo amplíe, que es la figura del decreto 70-2023, que vino a convertir al sistema de cobertura de salud en un híbrido, ¿no? Porque antes teníamos bien divididas las aguas, obras sociales, prepagas, cada una con sus funciones, sus misiones y sus controles. El decreto 70 hizo una unión. Bien, mal, corresponde, no corresponde. Bueno, eso será materia de estudio porque hasta ahora no tenemos una resolución que diga algo sobre eso. Estamos esperando que la Corte, en el caso Wilson con Swiss Medical, diga si toda la parte de salud es constitucional o no. Está en la Corte para resolver. ¿Se resolverá? Yo creo que no, pero bueno, tengamos esperanza. Eh, y ahí empiezan los interrogantes. ¿Qué pasa con los monotributistas? ¿Van a poder derivar aportes a las prepagas? ¿Qué pasa con las prepagas? Si se pueden anotar en el registro de obras sociales como monotributistas y recibir aportes. Bueno, hay un montón de interrogantes. Pero a mí lo que me interesa es conocer un poco la mirada de Nicolás, que en este tema es un poco más estudioso, y qué pasa con esta visión de las obras sociales por un lado y las prepagas por el otro. Esta fusión que hizo este decreto
2023 y cómo va a funcionar eso para adelante. Nico. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mil gracias por la invitación una vez más a este espacio que para mí es súper importante de poder conversar con colegas, sobre todo una temática en la cual, como le digo a los estudiantes en la facu o cuando me toca ir a algún lado a conversar con abogados y abogadas, hasta la entrada en vigencia del decreto 7023, más o menos todo estaba en 6 7 normas, por lo menos la idea general sobre la cobertura de salud en la Argentina. Y a partir del decreto, de la entrada en vigencia del decreto 7023 y los decretos posteriores que salieron en el año 2024 y las resoluciones particulares como esta en el 2025, empezó a generar una contradicción entre el propio sistema, que nos trajo más dudas que certezas. Nos trajo más dudas a todos, nos trajo sobre todo, no solo al que nos toca particularmente participar del lado del afiliado habitualmente, sino también del lado de las obras sociales y de las empresas de medicina prepaga. Muchas veces nos encontramos con algunos planteos en los cuales uno los trata de ver objetivamente, más allá del lado eh, que uno represente, y suena muy lógico el planteo que por ahí hace una empresa de medicina prepaga en un expediente, porque la normativa ha generado tal confusión o algunos vacíos que solo pueden ser interpretados con alguna otra norma de defensa del consumidor o haciendo algún tipo, llenando ese vacío con algún tratado internacional en el cual la Argentina haya suscripto o dentro del espíritu que han tenido otras normas que venimos o la interpretación que ha tenido en las distintas cámaras y la Corte sobre determinadas normas, eh, sobre esos temas, sobre temas similares. En particular hago siempre lo mismo, que es graficar cómo era el sistema de salud argentino antes de la entrada en vigencia del decreto 7023 y qué es lo que nos pasó con posterioridad, más allá de que todavía esté a estudio la constitucionalidad o no de los artículos que modifican el sistema. Nosotros teníamos muy claro que el sistema argentino era un sistema tripartito, con tres subsistemas. Un sistema de obras sociales, en el cual, cuando hablo en esto, hago una aclaración, que las obras sociales me refiero no solamente a las obras sociales establecidas por la ley 23660, sino todas las obras sociales que también tenían que ver con las universidades, con algunos sistemas de salud no regulados por esa norma, pero sí por alguna norma específica, que básicamente lo que tenía era la prestación de salud para trabajadores que brindaban sus aportes. Por otro lado, teníamos el sistema de medicina prepaga, al cual accedían los que querían afiliarse o de manera directa, los que los empleadores pagaban un plan corporativo, o aquellos que, al estar habilitados a vender planes superadores, tenían la capacidad de derivar los aportes, por esto que hoy en día conocemos muy bien por triangulación, que es decir, que las obras sociales se quedaban con un pedacito de esos aportes y lo derivaba, el resto a la empresa de medicina prepaga para que vaya a una cuenta, o mejor dicho, a la cuenta de esa persona para el pago, a cuenta del costo total de ese plan superador. Y el tercer subsistema era el público, que es el que pagamos todos, el que tiene la obligación de atendernos a todos y que después tenía un sistema de financiación no solamente por las partidas presupuestarias, sino por el recupero. Cada vez que era atendida una persona que tenía una obra social o una empresa de medicina prepaga, que los casos siempre que yo doy es cuando, no sé, un hijo o uno iba de vacaciones a, no sé, a la costa argentina y se enfermaba o le pasaba algo y hacía una visita al médico, iba al hospital público
del lugar de la costa. Y en el lugar público del lugar de la costa le preguntaban si tenía obra social, si tenía empresa de medicina prepaga, denunciaba los datos y lo que luego hacía ese hospital público es darse vuelta y reclamarle ese costo a esos dos, a esos dos otros subsistemas. Eh, a partir de la entrada en vigencia del decreto 7023, al incluir como inciso I de la ley 23660 a las empresas de medicina prepaga, se abre un nuevo escenario que es en el cual las empresas de medicina prepaga coexisten con dos normas que tienen un montón de contradicciones entre sí. Y ahora vamos a verlas, que es que si una empresa de medicina prepaga está normada por la ley 23660, el afiliado tendría derecho de alguna manera a las disposiciones que establece esa ley. Ahora bien, ¿qué es lo que va a plantear la empresa de medicina prepaga? Yo soy una empresa de medicina prepaga, por más que a mí me hayan introducido a través del inciso I a la ley de obras sociales, sigue rigiéndome la ley de empresa de medicina prepaga. ¿Dónde aparecen las graves inconsistencias en esto? Bueno, una tiene que ver con la declaración jurada. Las obras sociales no tienen declaración jurada. Es decir, a nadie, cuando uno se va a afiliar a una obra social, que una obra social es afiliado obligatorio el titular por ser parte, por ser un trabajador, no tiene que llenar una declaración jurada, va y se afilia. Las empresas de medicina prepaga tienen el derecho a pedirle a su afiliado que denuncie si tiene enfermedades preexistentes o no. Entonces, en este choque habría una discusión sobre si existe la posibilidad de no hacer más la declaración jurada o la declaración jurada sigue siendo obligatoria. Por otro lado, lo mismo en las preexistencias. Las obras sociales no cotizan preexistencias y las empresas de medicina prepaga sí. Si nos paramos del lugar de que las empresas de medicina prepaga son un inciso más dentro del artículo primero que establece cuál es el régimen de las obras sociales, a quién se le va a aplicar la ley de obras sociales, no tendría que cobrar preexistencia. Sin embargo, lo que todos vemos en la práctica es que se cobran basado en el artículo 9 de la ley de empresa de medicina prepaga. Estas conflictividades que se están dando, que no tienen resolución en el marco de la jurisprudencia aún y que tienen distintos tipos de interpretaciones, uno trata de hacerlo de una forma que sea lo más amigable posible para que puedan coexistir en el mismo momento. Entonces, tratando de derribar este tipo de contradicciones, uno entiende, sobre todo ahora con la entrada en vigencia de la resolución 1 del 25, que establece puntualmente que, o sea, pone en práctica, mejor dicho, lo que ya había iniciado el decreto 7023, que es primero la desregulación y segundo la eliminación de la intermediación de las obras sociales para la derivación de aportes, lo que todos conocemos como triangulación de los trabajadores, es la derivación de los aportes de los trabajadores de manera directa del ARCA a la empresa de medicina prepaga. ¿Esto significa cualquier empresa de medicina prepaga? No. Solo aquellas empresas de medicina prepaga que están dentro del registro que se fue creado a tal efecto. Es decir, las empresas de medicina prepaga para recibir aportes de los trabajadores de manera directa tuvo que haberse inscrito en un registro. Más allá de que están las más conocidas como, sí, espero no equivocarme, pero OSDE, Swiss Medical, Galeno, que son las más importantes dentro del país, también hay otras. Lo interesante de esto es
que esa derivación estaba dado dentro de un plan de derivación inicial para quienes triangulaban aportes. Ahora bien, esta resolución del 1 del 25 que termina del Ministerio de Salud, que termina de eliminar esta triangulación, le daba la opción al trabajador activo de decidir si quería mantener la obra social o quería que sus aportes vayan directamente a la empresa de medicina prepaga. Es más, mejor dicho, el artículo primero impone la obligatoriedad de que los aportes vayan directo a la empresa de medicina prepaga y el artículo cuarto da la posibilidad del rescate de esos aportes para el mantenimiento de la obra social, lo cual generó en la práctica un problema enorme que fue el siguiente, que Arca automáticamente recibía los aportes, los redirigía eh, a la empresa de medicina prepaga que tenía el plan superador, sin darle la posibilidad a la persona que quería mantener la obra social de poder hacerlo, porque la estaban obligando de facto a tener que ir a obtener las prestaciones de la empresa de medicina prepaga. O sea, iniciaban esa suposición. Que esa suposición por ahí es válida para un montón de personas que no tenían o que no hacían uso de prestaciones por discapacidad. Entonces, ¿por qué? Porque uno parte del preconcepto de que si derivó aportes a una empresa de medicina prepaga para tener un plan superador es porque quería las prestaciones del plan superador. Lo que sucedía en la práctica para aquellos que tenían un plan superador por derivación de aportes era mayoritariamente, vamos a hablar en una generalidad porque había casos específicos en los que no era así, que las prestaciones por discapacidad estaban dadas por la obra social y no por la empresa de medicina prepaga. ¿Qué es lo que sucedía? Que esas personas querían acceder a los lugares donde estaban sus prestadores habituales y sin embargo esos prestadores habituales no eran prestadores de la empresa de medicina prepaga, sino que eran solamente prestadores de la obra social, discontinuando de esa manera determinados tratamientos, lo cual trajo una complejidad no solo para el afiliado, sino también entre la empresa de medicina prepaga y la obra social con un planteo muy claro. La obra social dice, yo no recibo los aportes, no tengo por qué dar la prestación. La empresa de medicina prepaga dice, yo recibo los aportes, no tengo problema en dar la prestación, pero no con esos efectores. Lo que genera un nuevo inconveniente al momento de mantener los tratamientos. Eh, Sacando esta problemática en particular, en la práctica, a partir de este momento, todo trabajador que derivó sus aportes a una empresa de medicina prepaga que antes triangulaba las prestaciones por discapacidad, tiene que dárselas la empresa de medicina prepaga. Está obligada por la ley de discapacidad y aparte recibe los aportes. Y ahora bien, voy a hacer una aclaración para mí importante, por ahí no para el tema puntual de la charla, pero sí sobre esta cuestión de la derivación de aportes de manera directa a las empresas de medicina prepaga. Yo creo que acá hay que hacer una interpretación que evite la contradicción entre las normas. Por eso creo que cuando o en el marco de los aportes derivados del trabajador, el 3% que pone el trabajador más el 6% de las contribuciones que pone el empleador, van a la empresa de medicina prepaga, en ese porcentaje de aportes actúa como obra social. El plan superador, Nico, para hacer un punto ahí. sí, ¿Cómo sería eso? A ver. sería que cuando una empresa de medicina prepaga recibe
aportes del trabajador, y esto que voy a decir ahora es mi interpretación de las normas para que puedan coexistir. No he visto jurisprudencia ni a favor de lo que yo digo, ni en contra, ninguna jurisprudencia al respecto, sino de una interpretación que hago para que los dos sistemas puedan coexistir, que es que en relación a los aportes que hace el trabajador a la empresa de medicina prepaga, en ese vínculo se rige por la ley de obras sociales. El, y en esto, a mí al mismo tiempo voy a plantear una duda que me genera, que es cuando el plan, cuando los aportes exceden el PMO y pasan a cubrir parte de un plan superador. ¿Bien? O sea, porque nosotros suponemos el caso, siempre presuponemos tener aportes por debajo del costo de un plan. Pero ahora voy a ir a la parte que a mí ¿por qué planteo esto? Y es la parte que más me interesa. Es, y ahí va a venir una parte como más discutida que tiene que ver qué pasa en el gris cuando mis aportes superan el mínimo establecido y pueden darle cobertura a un plan superador. Pero vamos a suponer que mis aportes no cubran un plan superador, sino que sean inferiores. Esos aportes que yo le estoy dando de forma directa a la empresa de medicina prepaga, ahí actúa como inciso I de la ley 23660. Por consiguiente, yo tengo derecho a que la empresa de medicina prepaga, yo digo yo, el afiliado, está mal dicho yo, el afiliado tiene derecho a exigirle a la empresa de medicina prepaga un plan, una afiliación PMO, al menos una afiliación PMO. Claro, ahí estaría, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Yo tengo un plan, tengo aportes por 100.000 pesos míos del empleador y la cuota de la prepaga vale 200. Y yo digo, bueno, mira, necesito un plan por 100 porque no puedo pagar el resto. Ahí la prepaga me tendría que dar un plan de, por lo menos, plan médico obligatorio o un plan con las características de una obra social. Exactamente, tendría que darme un PMO no solo a mí, sino a mí y a mi grupo familiar directo. Claro, ahí va. Porque ahí se interpretaría que esta fusión que hizo el decreto 70 entre las obligaciones que tiene la obra social y que tiene la prepaga, poniéndola en un plano de igualdad, esa función es la que que cumplía la obra social en la triangulación, porque vos cuando tenías un Exactamente. plan, Sobre todo, ¿dónde, de dónde me paro para poder sostener esto? En el origen del vínculo. La situación del origen del vínculo entre ese afiliado y la empresa de medicina prepaga no está dada en un contrato de afiliación regular típico, sino en la derivación de aportes como trabajador. Y la derivación de aportes como trabajador está estipulada en la ley 23660. Ese es el vínculo de origen. Por eso vuelvo a decir que el haber incluido a las empresas de medicina prepaga como el inciso I de la ley 23660 genera la aplicación de esa normativa sobre las empresas de medicina prepaga que vuelvo, sobre todas, no, sobre las que se anotaron en el registro para recibir aportes. claro, ahí lo dice muy bien el doctor Tuero en el chat, que dice, esto desnaturaliza el concepto de prepaga, claro, porque crea un híbrido, crea una nueva fusión entre las dos características de coberturas de obras sociales y prepagas. Por, por lo menos, Yo siendo abogado de prepaga,
mi defensa es, usted no puede utilizar el decreto 70-2023 para darme a mí más obligaciones que la ley no me da, tranquilamente, lo podría plantear. Sí, yo creo que acá el inconveniente, no es que no comparto, pero discrepo un poco con lo que dice el doctor. ¿En qué sentido? En- ¿Podría la empresa de medicina prepaga dedicarse solamente a vender planes directos, contrataciones directas, como cualquier persona que va y quiere contratar un plan de salud, o corporativas, en las cuales la contratación es con un empleador, con una empresa, y el beneficiario es un tercero? ¿Qué es lo que es un plan corporativo? No tiene ninguna obligación, la ley no le establece la obligación de estar inscripta dentro del registro. Lo hacen voluntariamente para hacerse de los aportes. Bueno, si lo hace obligatoriamente para hacerse de los aportes, tiene la obligación de con esos aportes dar el mínimo garantizado que da la ley de obras sociales. Mirá, acá dice muy bien la doctora Patricia Arnalda, dice, pero el PMO ya era obligatorio en el servicio de prepagas. El PMO, el programa médico obligatorio, es un piso establecido por ley. Después hay una resolución que establece un anexo que va cambiando, va variando de cuáles son las prestaciones mínimas garantizadas dentro del sistema, entre comillas, privado de salud, tanto para empresas de medicina prepaga como para obras sociales. Yo no discuto eso, sino que las empresas de medicina prepaga, más allá de que tengan la obligación de dar el plan PMO, lo hacían a través de planes superadores, es decir, ponían a la venta tanto a personas en relación de dependencia como el público en general, planes que daban más prestaciones que la del PMO. Entonces había planes que daban cuestiones prestacionales, no sé, una cirugía estética por año. Yo si quiero la uso, si quiero no la uso. Incluye todo lo que me obliga el PMO por ley. Vuelvo para atrás. ¿Qué es lo que garantizan los aportes en la obra social? Lo que cambia es el vínculo. Si yo como empresa de medicina prepaga, ahora estoy incluida en el inciso I de la Ley de Obras Sociales, me anoto voluntariamente en un registro para hacerme de esos aportes, se me tiene que aplicar la normativa que por esos aportes dispone la Ley de Obras Sociales. Porque el vínculo ahí no está originado desde la contratación, entre comillas, voy a decirlo ahora, de un seguro de salud, sino que está efectuada desde la relación de trabajador vinculado a una obra social. Suple la empresa de medicina prepaga las veces que hacía la obra social en ese lugar. Bien, ahí está bueno recordar, Nico, perdón que te interrumpa porque si no quedan cosas sueltas. Y cuando vos tenías el vínculo de obra social y prepaga y pagabas un plan diferenciado, un plan superador, o pagabas la diferencia entre aportes y lo que valía el plan de obra social, si vos dejabas de pagar 3 meses, se caía ese plan por derivación de aportes y te quedabas solamente con la cobertura de la obra social. Nunca la prepaga te iba a dar cobertura de PMO porque el vínculo que tenía con el trabajador era conforme el pago de la factura de la diferencia entre los aportes. Entonces ahí tiene que ver también esto de que cambia la obligatoriedad de la prepaga en el concepto de la cobertura universal del plan médico obligatorio, que eso solamente lo tiene la obra social, la universalidad de la entrega del servicio de salud. La prepaga, no, su génesis es un seguro de salud pago para tener cobertura. Obviamente, con un contrato, con un seguimiento de la antigua Superintendencia de Servicios de Salud, que hoy no controla mucho, antes tenía ese control, hoy también ha quedado vacía de contenido, pero entonces ahí cambia la figura. Me parece que es un tema muy bueno
para discutirlo, porque yo creo que de los dos lados, siendo nosotros abogados, tanto abogados como de obras sociales, como de prepagas o abogados de personas que necesitan tener una cobertura, tenemos muchas defensas para diferentes planteos para hacer, ¿no? Leí ahí al pasar un comentario que hizo el doctor Tuero en relación a que las empresas de medicina prepaga tienen acceso al Fondo Solidario de Redistribución y el decreto 7023 establece no solamente que tienen la obligación de aportar, aportan en un porcentaje mayor, si no recuerdo mal, un 5% más que las obras sociales y tienen acceso al Fondo Solidario de Redistribución eh, eh, a raíz de eso. Así que sí, van a hacerlo. Yo no soy abogado de ninguna empresa de medicina prepaga, pero imagino que deben estar accediendo y lo deben estar cubriendo. Por lo menos la normativa no se los impide, por el contrario, se los facilita el poder acceder por las prestaciones que deben estar otorgando. A diferencia de lo que era con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto 7023. Eh, Ahora bien, retomando un poco, esto es lo que nos pasa con aquellos trabajadores que tenían una triangulación. Hasta el 31 de marzo, ahora estamos a 10 de abril. Lo que no queda claro es qué pasa a partir del 1 de abril en adelante. Es qué pasa con aquellos trabajadores activos que se los da de alta dentro de una actividad, una relación de dependencia por un lugar, eh, y debieran tener, lo voy a poner en estos términos, la posibilidad de elegir si tienen una obra social, la obra social sindical del sector donde trabajen o la empresa de medicina prepaga, o bien si han sido dados de alta, perdón, en una obra social y nunca tuvieron un plan superador en otro momento y ahora quieren derivar aportes a una empresa de medicina prepaga. Esa parte es la que no termina de estar clara sobre si tienen la posibilidad de hacerlo de manera directa o no. Con respecto a los monotributistas, ya se los aclaro. No está claro, en la práctica no lo pueden hacer. Hoy los monotributistas, cuando un contador los quiere dar de alta, solo le da la posibilidad de elegir entre las 35 obras sociales que están dentro del listado de, de obras sociales, de la superintendencia, perdón, no pudiendo derivar los aportes más allá que a esas obras sociales. Entonces digo, que si yo quisiera derivar esa cantidad de aportes, sea mucha, poca, no importa, la que fuere, a una empresa de medicina prepaga, no encuentro normativa que me lo impida. Sin embargo, en la práctica no puedo. En Pero la Nico, práctica no tengo esa posibilidad. eso hoy está pasando, ¿eh? Si vos ingresás a un trabajo y decís, yo quiero tener OSDE, y la empresa son empleados de comercio y tienen como actividad OSECAC, hoy al tener el número para derivar los aportes, la empresa puede dar de alta directamente a la prepaga. Siempre que esté en el registro, ¿no? Hablábamos Claro, de siempre que esté en siempre que esté en ese registro. Dice, bueno, yo quiero tener esta prepaga. Perfecto. Está en el registro, directamente ya ingresa a la prepaga que hace las veces de obra social, ¿no? Ahí está. Ahora, después viene todo el resto. Yo ingreso a trabajar. Quiero tener esa prepaga. Perfecto. Hago la declaración jurada de salud, cosa que no tendría que hacer. Pero me la piden y la hago, porque es un modo superante de la prepaga. Declaro, tengo un hijo con discapacidad y yo tengo estas dolencias.
ah, bueno, le vamos a pasar el valor del plan más el valor por las preexistencias y el valor por la discapacidad. ¿Puede? No tendría. Pero eso hasta ahora no sabemos qué va a pasar porque no tenemos todavía el resonar de esos casos. Yo creo, con toda la fe que le tengo a las prepagas, que claramente van a cobrar la preexistencia y claramente van a tratar de no afiliar a la familia que tenga una persona con discapacidad. Pero bueno, bienvenido sea, más trabajo tendremos. Vuelvo a lo mismo, digo, eh, eh, con la derivación de aportes, aplicando la ley de obra social, el grupo familiar primario no debiera ni siquiera pagar eh, un plus, olvídense de la preexistencia. Bien, entonces esto está generando, va a generar una inconsistencia entre dos sistemas que, mal o bien, hasta antes de la entrada, con las críticas que le podíamos hacer y las discusiones que podíamos tener sobre el tema, con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto 7023, estaban muy claros los límites. Bien, uno tenía bien claro a qué podía acceder desde cada lugar y qué nos podía brindar la empresa de medicina prepaga por el otro. Ahora está todo nuevamente en discusión y al mismo tiempo, lo voy a plantear de otra manera, es qué va a pasar con el trabajador que se jubila y antes tenía una obra social con una empresa de medicina prepaga y ahora supongamos le quedan 6 meses para jubilarse. Los aportes van directamente a una empresa de medicina prepaga. Siguen siendo los aportes del trabajador y va a querer mantener la afiliación de la obra social. Bueno, en este lugar no hay más obra social porque la vez de obra social la está haciendo la empresa de medicina prepaga. Y eso se va a seguir aplicando la 23660 y la 19032. Exacto. Todo esto que estamos conversando denota que los que sacaron la regulación o no ejercen, o no la pensaron, o no la vieron en integralidad, eh, o al menos no pensaron los problemas que podía llegar a traer en la práctica eh, al momento de ejecutar el alcance de cada una de esas normas. Bueno, La, la normativa está pensada para un rango etario que es entre los 20 y los 35 40 años de edad, donde vos pagás un servicio de prepaga, no la utilizás que en forma eh, muy asidua, y entonces vos no querés que se vaya una plata por una obra social que no te da nada, ese 10-15% que se iba con la triangulación. Para ese sector está muy bien, porque vos el aporte lo hacés, pagás menos de prepaga, estás feliz, esa plata la gastás en otra cosa. Pero ¿qué pasa? Lo que no se visualizó son las minorías y son sectores vulnerables, donde ahí radica el uso intensivo del servicio de salud y eso no se pensó. Por eso en su momento la primera reforma fue que las prepagas puedan utilizar el fondo, porque dice, bueno, utilicen el fondo para pagar prestaciones, porque ustedes también ahora van a tener que empezar a pagar. Eso nos gustó mucho, porque también se tenía que pagar un poco más. Las prepagas ahí fueron un poco reacias a esa situación. Más allá de que tenemos que decir que tanto obras sociales como prepagas tienen la obligación de dar cobertura de prestaciones de salud en discapacidad o de alto costo. Más allá de que tengan un plan corporativo de aportes de obra social, tienen que brindar igual la prestación. Eh, Ahora más, porque tienen estas obligaciones que le da la ley de obras sociales. Pero bueno, yo me vuelvo a poner en esta postura. Yo, si hoy fuera abogado de una prepaga, iría con esos argumentos, iría a tratar de terminar con lo que dice el decreto 70, que me da esas obligaciones, que yo no puedo tener más obligaciones que por ley no me pueden dar. Yo iría por ese lado.
pero bueno, es un tema que se va a discutir mucho. Eh, lo interesante de esto, que está bueno, Nico, es que lo podamos discutir, y ahí decía recién el doctor Javier Tuero que eran buenos los intercambios que hacíamos acá, pero que esto es una discusión que se da, porque nosotros, más allá de cualquier cosa, venimos manejando estos temas hace mucho tiempo, y vos decís, acá la van a chocar, ya la chocaron, ahora ¿cómo la arreglan? Bueno, le pusieron un poquito de masilla y seguimos. Pero ya el arranque estuvo difícil, entonces no se va a ser complicado después. Por eso ahora también creo que va a tener mucho impacto esta nueva agencia que están creando dentro del Ministerio de Salud para controlar todo el tema de medicamentos de alto costo, de procedimientos médicos, bueno, que va a querer hacer un poco de tapón sobre la justicia, y ahora vamos a tener otro inconveniente más. Entonces, bueno, hay parche sobre parche. Tenemos 10 minutos más. Martín, hay una consulta que previo a la charla mandamos un formulario por si querían hacer consultas para el día de hoy. Y hay una que me parece interesante, creo que no se tocó el tema, que es las empresas de medicina prepaga se convierten en agentes de salud, pierden esa condición de empresa para poder ser demandados ante los tribunales de relaciones de consumo de Cava. Eh, con- hablo, no sé, Martín, ¿querés contestar vos? Digo yo. Dale vos. No, ninguna, es lo mismo, no cambian absolutamente nada. Acá voy a introducir algo que tiene que ver con la ley de consumo en relación a lo que tiene que ver con el amparo de salud. Eh, la prestación de salud es una obligación que está establecida por ley. Está en la Constitución Nacional, en las constituciones locales, en los tratados internacionales que la Argentina suscribió, y en particular la ley de consumo lo que viene es aún más a proteger a ese afiliado para poder tener acceso a la prestación de salud. Eh, la empresa no deja de ser una empresa y no le cambia ningún tipo de categoría en relación a poder ser demandada por esa relación. Tiene la obligación de cumplir con la norma, con la prestación, con la entrega, y si no va a tener que pagar las sanciones que correspondan. Algunas son administrativas, son las que menos nos interesan, y otras sí tienen que ver con el daño punitivo en el caso particular o en la ejecución específica de la prestación eh, que hagamos. Siempre lo que a mí me resulta interesante es, en relación a la ley de consumo, es marcar una diferencia con el proceso de amparo. La ley de consumo es subsidiaria al proceso de amparo. En el proceso de amparo nosotros lo que estamos buscando es la cobertura, la satisfacción de un derecho. Nosotros hay un derecho que está siendo vulnerado y la queremos satisfacer. Y encontramos en la ley de consumo un reaseguro a la normativa aplicable. Es decir, y aparte de tener derecho por esto, por esto, por esto, gozo de determinadas presunciones que me establece la ley de consumo. Ahora, nunca la ley de consumo es un limitante, porque lo que pone en la relación de salud son mayores garantías para una de las partes, que es el afiliado. ¿Bien? Perfecto. Hay una Bueno, consulta más sí. que dice, ¿a quién corresponde abonar las prestaciones con posterioridad al fin de la triangulación si las mismas fueron aprobadas previamente por la obra social y luego el afiliado solo queda con la prepaga? Bueno, en ese caso en particular, son los que quedan en el medio, que es como un híbrido, la realidad es esta, que si yo soy la empresa de medicina prepaga, digo, yo eso no lo autoricé, y la obra social va a decir, y yo no recibo más aportes. Entonces, yo
En esa situación en particular, creo que hay que volver a presentar todo en la empresa de medicina prepaga y la empresa de medicina prepaga, de la forma más rápida y diligente posible, tendría que dar esas prestaciones. Fuera de esa cuestión en particular, yo antes lo decía en privado, no recuerdo cuál es el número de la resolución, eh, pero en caso de conflicto entre las empresas de medicina prepaga y las obras sociales sobre cuál de las dos tiene que dar la prestación, lo resuelve la superintendencia. Uno puede, en caso de no tener la prestación, iniciar el reclamo en la superintendencia y la superintendencia es la que en definitiva va a emitir un dictamen en el cual establezca cuál de las dos es la que debe dar la prestación. Eh, el problema que tenemos siempre con la superintendencia son los tiempos. Si fuese algo dinámico, rápido, que en una semana está resuelto, no habría inconveniente, todo el mundo lo utilizaría. En la práctica eso no sucede. ¿Qué es lo que creo que habría que hacer? Bueno, esto. Los mismos papeles que presenté y por los cuales me dieron la aprobación en la obra social, presentarlos a la empresa de medicina prepaga, que es la que está recibiendo efectivamente los aportes, eh, y en las 48 horas de haberlo presentado, si no tengo una respuesta efectiva, enviar una carta de documento para que en el plazo de 48 horas me den una respuesta por sí o por no. Claro, porque ahí agrego esto solo nada más. Ahí en ese plan, en ese convenio que tenían la obra social y la prepaga optó porque administrativamente le lleve esas cuestiones la obra social, no que es responsable de que tiene que cumplir la prestación. La prestación la tiene que dar la prepaga, porque yo saco de mi billetera a dónde estoy afiliado y mi credencial dice afiliado a tal prepaga, por lo cual es la que me tiene que brindar la prestación. Si yo tendría que reclamar judicialmente antes de esta resolución, yo le puedo reclamar a la obra social o a la prepaga indistintamente o a las dos que me den la cobertura. Por eso es importante eso, ¿no? Pero ahora yo creo, como dice Nico, que las familias ni tendrían que volver a repetir todo la entrega de la carpeta, porque no es poca cosa. Entonces, es una cuestión burocrática que no se le puede poner al afiliado a que la cumpla. Es un problema tuyo. Resolvelo vos que tenés la mejor capacidad de resolución. Tenés todas las armas administrativas para resolverlo. No me digas a mí que estoy corriendo con el pibe, que tengo que ir al médico, que tengo que pagar la cuota. Entonces ellos lo tendrían que resolver. Ahora, va a haber que intimarlos a que resuelvan carta documento, nota o hasta tal vez iniciar un proceso judicial. Bien, ahí creo que hay una consulta de Daniela que no, que quedó sin responder. Respecto a los monotributistas, en caso de que tengan una nueva opción, una prepaga que se haya registrado, ¿funcionará con cobertura PMO de todas formas por quien pague o esto cambia? No, Por si quienes en pague, el perdón. caso de que puedan acceder a una cobertura de salud, va a funcionar por eso, le van a dar ese tipo de prestación. Seguramente que lo que la empresa de medicina prepaga va a tratar es de ofrecerle que se afilie en un plan superador. Eh, no es negocio el aporte que va a la obra social. O sea, en este momento no recuerdo la categoría más alta, cuál es el aporte que hace en monotributo, pero seguramente que no debe cubrir los costos que le interesan a una empresa de medicina prepaga. Por eso también creo que no deben tener interés en recibir monotributistas. No, mirá, Mm. ahí la doctora Miriam Gus muy amablemente te resuelve un problema de memoria que es la resolución 9/99, dirime los conflictos entre obras sociales y prepagas. ¿Eh? Ahí está el número. Muy fácil de Muchas recordar. gracias. Bueno, faltando 2 minutos para que se cumplan Sí. las 16 horas, como tengo compromisos varios y tengo que cumplir, tengo que llevar a mi hijo a hacerse las plantillas porque me las mandó el médico, me tengo que retirar. ¿Eh? Bueno, Escúchenme, ahí listo, vi que, igual. ahí vi que ya pusiste la presentación del certificado. Podemos dar algún mail de Microjuris por si quedó alguna consulta, alguna cosa pendiente, o nos escriben por nuestras Sí, redes. sí, cómo no.
Ahí está, ahí les pongo el correo. Después también, si quieren poner ahí lo de Amparando otra vez, para que los puedan seguir, entreguiris.com. Me parece interesante también por si los quieren seguir en Amparando. Y Muy fácil, bueno, que arroba van a Amparando Salud, ahí están nuestras redes. Nos siguen, tenemos siempre alguna novedad. Y vuelvo a hacer, permitime, Irene, que sea una persona insistente a todos los que quieran participar en la revista de Derecho de Salud que está lanzando la editorial. Me parece que es una buena oportunidad. Yo cuando me recibí hace 20 años nadie me invitaba a escribir a ningún lado, ¿no? Y no sabía, tenía que hacer mucho para poder poner ahí alguna nota en algún lado. Así que está bueno que, que nos demos esta oportunidad para, muchas veces tenemos casos difíciles que nos costó mucho resolver, que uno cuando saca la sentencia hace puñito y dice, esto es gracias a todo mi esfuerzo y está bueno hacerlo saber, ¿no? Porque hay otros colegas que les puede estar pasando lo mismo Sí, o nos puede servir para guía para algunas cuestiones que nosotros por ahí todavía no pudimos resolver. Está bueno eso que nos podamos ayudar. Bueno, yo seguro que nada. sí. Ese mail que puse, perdón, ahí Sí. también si quieren nos pueden hacer llegar sentencias o estos trabajos que mencionan Martín y Nico para la revista que sale, creo que sale a fin de mes, así que está cocinándose, Vamos está por todavía. salir. Van a estar O sea atentos en las que redes, seguramente los vamos a informar. Sí, Nico. podemos recibir material entonces todavía. ¿Sí? Bueno, nada, yo agradecerles siempre la invitación a Irene. Para nosotros es siempre un placer poder participar de este tipo de ámbito. Creo que es bueno para todos el intercambio, poder tener miradas nuevas, espacio de discusión sobre una temática que es salud, que muchas veces no tiene mucha gente participando, entonces terminamos siempre hablando entre nosotros y eso cuando uno habla mucho con las mismas personas, se agotan las miradas. Cuanta más gente hay hablando de algo, empiezan a haber perspectivas distintas y eso es enriquecedor para todos. Yo les agradezco, tienen ahí, los invito también a escribir, es súper importante. Todos los que tengan ganas de participar, que lo hagan y quedo a disposición para lo que necesiten en otro momento. Bueno, Gracias, gracias. Nico. Gracias, Nico. Gracias, Martín. Y gracias a todos los que estuvieron hasta el final de la charla. Nos reencontramos en próximas charlas. Vamos a tener más sobre temas de salud y sobre todo ahora que sale la revista con más razón. Un cariño grande a todos y gracias por estar. Chao, Muchas gracias. gracias.